Buenas tardes a todos. Empezamos hoy con el webinar número 3 sobre arquitectura de IoT, arquitectura de Internet de las Cosas. ¿Qué vamos a ver en esta tarde? Vamos a hablar un poquito, a repasar un poquito de la arquitectura, cómo está estructurado el IoT, protocolos utilizados en IoT, y vamos a hablar también sobre el tema de la seguridad. Una arquitectura me representa a mí una forma como yo voy a configurar el diseño de un producto, en este caso de una tecnología. IoT viene a conglomerar una serie de actores. Por lo tanto, esa arquitectura de referencia de IoT va a ser un punto de partida para una base estable y preparada para futuros desarrollos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que se ha establecido una arquitectura general de IoT que va a ir evolucionando con el tiempo y adecuándose a los diferentes productos y sistemas que se presenten en el mercado. En la lámina tenemos dos grandes bloques. El bloque de dispositivos, el bloque de administración, gestión y el bloque de aplicaciones de IoT. En cada uno de esos grandes bloques tenemos subbloques. Por ejemplo, el IoT Gateway, que es donde se conectan los dispositivos, el IoT Device, donde se conectan los conectores. En el módulo de IoT Application tenemos el System, el Business System, el Visualization System y todos aquellos sistemas que me van a gestionar el IoT, como Billing, CRM, ERP, etc. Y en la parte de administración, en el bloque de administración, tenemos el Gateway Device, el Device Register, el Device Processing, el Device Storage, todos los diferentes elementos de control, de soporte, de análisis y un bloque transversal de seguridad. Repito, una arquitectura es un punto de partida, es un punto de referencia que se tiene que adecuar a los requerimientos que la tecnología con su evolución vaya dando. Una arquitectura de referencia se debe guiar en 4 principios básicos. Primero, heterogeneidad, o sea, que el modelo que se proponga se acomode a una gran variedad de escenarios, de entornos, de dispositivos, de estándares. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de que debe de ser heterogénea esa arquitectura. ¿Cuál es otro de los principios? Seguridad. En el mundo de IoT y su conexión entre los mundos digital y físico, es fundamental construir sistemas seguros. Vamos a ver más adelante cómo la privacidad, la seguridad, la identidad de dispositivos, la autenticación, la autorización, la protección de datos juegan un rol hoy fundamental en IoT. ¿Cuál es otro principio? El despliegue. Debe permitir lanzar rápidamente pilotos con dispositivos para luego escalar estos pilotos en gran escala, valga la redundancia. Y por último, la flexibilidad. Esa necesidad heterogénea de interconectar diferentes tipos de soluciones, diferentes componentes, diferentes servicios, hacen que esta arquitectura o modelo de referencia deba de ser flexible, deba de adecuarse a los requerimientos. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener para la arquitectura de Internet de las Cosas? Identificación y rastreo, comunicación, redes, gestión y privacidad. Son elementos que se deben de considerar en la arquitectura de Internet de las Cosas. Si vemos un diagrama de bloques,
en el material está, ustedes pueden identificar fácilmente que la arquitectura de 3 capas de Internet de las Cosas está compuesto por la capa de aplicación, la capa de red y la capa de percepción. En la capa de aplicación son los diferentes elementos, las aplicaciones que yo voy a gestionar, que las puedo hospedar en la nube. La capa de red, que es la red neuronal de la IoT, en donde yo comunico, conecto todos los diferentes dispositivos y trasiego la información. Y la capa de percepción es la capa de sensores, donde yo voy a captar esa información. Si nos vamos al modelo de referencia de la IoT basado en la recomendación Y2060, podemos decir que tenemos, según ese modelo de la IoT, 3 grandes capas, partiendo de la capa superior a la inferior. La capa de aplicación, la capa de red y la capa de dispositivo. La capa de aplicación, vamos a tener esa capa de apoyo a servicios y aplicaciones. La capa de red tiene que ver con el enrutamiento y transporte. Y la capa de dispositivo tiene que ver con la conectividad y el hardware. Vean que tenemos 2 capas transversales, la capa de gestión y la capa de seguridad. ¿Qué significa que son 2 capas transversales? Bueno, que aplican tanto para la capa de aplicación, para la de red, como para la capa de dispositivo. Una laminita como la que estamos viendo nos permite ubicarnos ya en dónde van cada uno de los diferentes elementos de esta arquitectura de Internet de las Cosas. Dispositivo es el elemento básico más cerca de el elemento que yo quiero conectar. Ahí es donde van a ir los sensores. Viene la red de comunicaciones. Yo necesito comunicar la información que me captan o me ejecutan esos sensores con las plataformas de red y con las aplicaciones. Eso lo hago a través de la red de comunicaciones. Ya habíamos visto en el webinar anterior y en la literatura que puede ser de forma alámbrica e inalámbrica. Las tradicionales Wi-Fi, microondas y alámbrica, fibra óptica. Y luego tenemos las plataformas de software, donde vamos a gestionar, donde vamos a garantizar la seguridad, el trasiego, la autenticación de los diferentes dispositivos. ¿Para qué? Para accesar a las aplicaciones, para ir al centro motor del IoT, donde van a estar las aplicaciones. Una lámina que nos presenta acá es la siguiente, donde tenemos el mundo de Internet haciendo uso del Internet para conectar sensores a través de aplicaciones móviles o aplicaciones web. A través de esas aplicaciones las vamos a poder gestionar. ¿Cuáles son entonces las capas del Internet de las Cosas? Bueno, la arquitectura del sistema de IoT, vamos a tener la capa de servicio, aplicaciones, la capa de integración de la información, la capa de detección de objetos y la capa de intercambio de datos. Pueden ustedes notar que tenemos elementos fundamentales, datos, trasiego de datos, recopilado ¿dónde? De los objetos. Esos datos se van a convertir en información que van luego a la capa de aplicación de servicios. En esta lámina podemos ver que en el lado izquierdo tenemos los diferentes sensores o elementos que vamos, o interfaces de usuario que vamos a conectar. Vamos a tener comunicadores o buses como sensores, actuadores o usuarios que van hacia dónde, hacia la lógica de usuario, hacia la lógica del negocio. Es una integración de una serie de elementos y de dispositivos para lograr el objetivo del Internet de las Cosas, que al fin y al cabo es el interconectar, controlar, monitorear, gestionar dispositivos haciendo uso de Internet a
distancia. Una lámina más clara, vamos a tener entonces los sensores, los actuadores, la conectividad física o inalámbrica, las pasarelas de interconexión hacia Internet, los buses que me trasiegan esa información hacia las bases de datos. Teniendo claro entonces la arquitectura de Internet de las cosas, vamos a pasar a hablar de los protocolos de Internet. Necesitamos que esa información que se va a trasegar vía esa arquitectura pueda llegar a recopilarse de punto de origen y llegar a punto de destino de forma adecuada. ¿Y para qué son los protocolos? Bueno, para utilizar lenguajes de comunicación que me van a permitir transportar de forma segura, correcta y que no se pierda la información origen-destino. Si nos vamos haciendo un repaso, que es importante siempre tenerlo presente, tenemos la pila de protocolos OSI y la pila de protocolos TCP/IP. El modelo OSI es el modelo tradicional, modelo de referencia de 7 capas, ya conocido por todos nosotros, empezando por la capa física, la capa de enlace, la de red, la de transporte, sesión, presentación y aplicaciones. Conociendo que la comunicación entre las placas de dos dispositivos que se comunican se hace en forma vertical el trasiego de información, pero horizontal la comunicación entre capas. En otras palabras, la capa de transporte se comunica vía el nivel físico, el nivel de enlace, el nivel de red, con la capa de transporte del destino. El otro pila de protocolos es el protocolo TCP/IP, el protocolo utilizado en Internet para el trasiego de aplicaciones, para el trasiego de información. Vean que en la pila de protocolos TCP/IP hemos comprimido en 4 capas, pero tal y como está en la figura, la capa de aplicación se comprime en 3 capas del modelo OSI: sesión, presentación y aplicación. Modelo transporte o la capa de transporte y la capa de Internet o de red, luego la capa de acceso a la red, que en el modelo OSI viene a estar representada por la capa de enlace y la capa de nivel físico. Conocido esto, pasamos entonces a ver cuál es la estructura de las tramas que se trasiegan en el protocolo TCP/IP. Vean cómo el nivel físico se comunica con el nivel de datos, se le agregan una serie de información a esa estructura de trama y así vamos de forma vertical hacia arriba o de forma vertical hacia abajo, colocando información o eliminando información. ¿De acuerdo a qué? A los diferentes protocolos que en cada una de las placas, de las capas se maneja. El protocolo fundamental para Internet de las cosas es el protocolo IP y básicamente IP versión 6, en donde vamos a tener una estructura de trama como la que se presenta ahí, donde tenemos la dirección de punto de origen, la dirección de punto de destino, 128 bits. Luego vamos a tener una serie de subinformaciones como la carga útil, como el tipo de tráfico, como una etiqueta de flujo, como una etiqueta para encabezado y una etiqueta para límites de saltos. Internet IP versión 6, como se muestra en la lámina, cada una de las diferentes posiciones tiene una información y una cantidad de bits. La adopción de IP versión 6, si bien es cierto, se estableció de migrar de IP versión 4 a IP versión 6, se ha ido haciendo paulatinamente. No se ha descartado del todo IP versión 4, ni se ha introducido totalmente IP versión 6. Ahí pueden ustedes ver esta información del LACNIC
de cuál ha sido la adopción de IP versión 6 en el mundo. Para cada uno de esos países, ahí lo pueden verificar. Una de las características importantes de IP versión 6 versus IP versión 4 es la cantidad de direcciones IP. ¿Y cuál es el objetivo de Internet de las Cosas? ¿Por qué Internet de las Cosas se sustenta, se fortalece con el uso de IP versión 6? Porque vamos a gobernar miles de dispositivos y necesitamos identificar cada uno de esos dispositivos. Por lo tanto, necesitamos identificarlos con una dirección y solamente IP versión 6 me da la facilidad de tener esa cantidad, disponibilidad de direcciones. Algunos lenguajes de programación utilizados en el Internet de las Cosas son los lenguajes orientados a objetos, que nos va a permitir el trasiego de información de una forma adecuada, agradable para los programadores y para el usuario. Tenemos entonces que estos lenguajes de programación tienen que ser populares para poder desarrollar aplicaciones. Es una herramienta gráfica que me va a, o diferentes herramientas gráficas que me van a permitir a mí desarrollar aplicaciones. Entonces, básicamente, en el lenguaje de programación o los lenguajes de programación del IoT es fundamental e importante, existiendo diferentes lenguajes que deben cumplir ciertas características como las indicadas en esta lámina. Ahora sí, ¿qué protocolos utilizo yo en Internet de las Cosas? Bueno, tengo protocolos que se sustentan o se desarrollan más para despliegues fijos, en donde yo necesito monitorear con sensores ciertos dispositivos que no van a tener movilidad, especialmente para el transporte de datos de aplicaciones. Algunos protocolos son como el SEO-App, el WebSock, el 6LWPAN, el MQTT, protocolos que están desarrollados en la documentación. Y para despliegues móviles, el que me va a permitir gestionar dispositivos de extremo a extremo y portales IoT, tengo el TR-069, el OMADM. Y también utilizo protocolos para la encriptación de enlaces como TLC y DTLC. Entonces vean que básicamente, como lo pueden ustedes confirmar en las lecturas, tenemos un abanico enorme de protocolos. ¿Por qué se da este abanico enorme de protocolos? Bueno, por una razón fundamental. El Internet de las Cosas nace aislado, nace como despliegues aislados de control de dispositivos. Entonces, para poder ejecutar esa tarea, se hacían desarrollos en protocolos específicos para esas aplicaciones y para esos dispositivos. Cuando ya se empieza a hablar de Internet de las Cosas, la idea es integrar toda esa serie de protocolos para que para que pueda existir una interrelación, pero tenemos que estandarizar estos protocolos de tal forma que no sean protocolos únicos o protocolos exclusivos, sino que puedan ser manejados por varios fabricantes. Diferentes protocolos, entonces tenemos dependiendo de los niveles de acuerdo al modelo OSI. Podemos ver que en el nivel físico vamos a tener lo que es la parte física, la conectividad, y habíamos hablado de Wi-Fi, de 3GPP, de RFID, NFC, de Bluetooth, del IEEE 802.15.4, y así sucesivamente para cada uno de los diferentes niveles, etapas o capas. En esta lámina se condensa la distribución que se hace del protocolo de acuerdo al nivel en donde se esté
aplicando o utilizando. Entonces vamos a tener, igual lo van a leer en la literatura, la conexión de dispositivo a dispositivo, de dispositivo a servidor, y ahí va a haber un trasiego de información y van a haber características principales que adecúan el utilizar un protocolo u otro. Vamos a ver algunos ejemplos. El ZigBee es un conjunto de protocolos de alto nivel utilizado para crear redes de área personal de baja potencia, de bajo consumo de energía y de distancias de 10 a 100 metros. Y así para cada uno de los diferentes protocolos. El COAP es un estándar para entornos de bajo ancho de banda, sensores de baja potencia y conexiones uno a uno. Entonces vean cómo dependiendo la aplicación, el uso que yo voy a hacer, así va a ser el protocolo que yo voy a utilizar. La idea es estandarizar todos estos protocolos, leyendo literatura y respondiendo a algunas consultas de ustedes que me han hecho. Va a ser muy difícil que se logre en el tiempo establecer un único protocolo. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones que ya han nacido, que ya están operando y que para migrarlas a un único protocolo va a ser difícil. Pero sí, la tendencia es a mejorar, a perfeccionar esos protocolos y hacer los protocolos abiertos. El NQTT es un protocolo ideal para dispositivos de baja capacidad de procesamiento, es fácil de implementar, para una multiplicidad de niveles de servicios. Entonces, repito, y lo pueden ampliar en la literatura, cada uno de los diferentes protocolos tiene características particulares para servicios particulares. Otro es el web service, que también es una tecnología que utiliza protocolos y estándares para intercambiar datos entre aplicaciones. En la lámina pueden ver ustedes las diferentes o las distintas aplicaciones o desarrollos software que se han hecho para este tipo de servicios. Ok, viendo la arquitectura, viendo los protocolos, vamos a ver nuestro último tema rápidamente, que es el tema de seguridad. Para este trasiego de información, para esta estructura que yo he hecho de arquitectura, para este idioma, para estos protocolos, yo debo de garantizar seguridad. La seguridad o el esquema de seguridad para IoT está estructurada tal y cual lo vemos acá. Vemos que debemos de tener políticas y procedimientos de seguridad. Debemos de gestionar o dar acceso, identidad a los dispositivos. Debemos monitorear esa integridad. Debemos tener prácticas de codificación segura. Debemos de garantizar seguridad física y de red. Debemos de establecer dispositivos para evitar ataques, registrar y reportar estos ataques. Debemos de encriptar en muchos casos la información. El tema de seguridad en Internet de las Cosas se las trae. Es un tema en el cual se está trabajando y no solamente en Internet de las Cosas, en el mundo de Internet, en el mundo de la transmisión de datos, se está trabajando. Ahora bien, tenemos que garantizar esta seguridad porque vamos a accesar redes a través de dispositivos indefensos. ¿Cuál es la importancia de la seguridad? Bueno, que hay cantidad infinita de dispositivos conectados a Internet. Que la seguridad informática depende de Internet, del ciberespacio. Que los dispositivos de IoT no parecen críticos. Conectar un sensor para que se encienda o se apague una luz, se encienda, se apague, perdón, se abra o se cierre una puerta, puede significar que es algo muy simple, pero puede volverse crítico dependiendo de cómo utilizamos o cómo usemos ese mecanismo para ingresar a las redes. Por ejemplo, ¿cuáles riesgos de seguridad podríamos mencionar? Bueno, se pone en riesgo la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, la identidad de las personas. Hoy en día hay dispositivos que ya traen incorporados GPS.
Si yo logro vulnerar esto, puedo saber el lugar donde están las personas y dependiendo de esas personas, poder actuar en contra de ellas. El robo de información es otro elemento, es información que está en la nube. Si yo hago un control, un acceso al vehículo desde IoT, ese vehículo, si no tengo mecanismos de seguridad al trasegar por la calle, va a estar expuesto a que un hacker pueda intervenir. Ejemplo simple, todos nosotros hoy en día tenemos un Smart TV y a través de ese Smart TV hacemos uso de unas infinidad de aplicaciones a la red. Pueden a través de este acceso volverse vulnerable y permitirme que me roben información, que accesen a mi red privada, que accesen a la red del proveedor, etcétera, etcétera, a través de un dispositivo insignificante como es un televisor. Entonces, los mecanismos de seguridad son fundamentales para una comunicación. La identificación y la autenticación de las identidades involucradas en ese servicio de IoT es importante. O sea, las puertas de enlace, los dispositivos periféricos, la red doméstica, la red que interconecta, las plataformas. Vean ustedes los puntos neurálgicos que yo tengo y que debo de garantizar seguridad. El control de acceso a diferentes entidades que necesitan conectarse para crear un servicio de IoT. La protección de datos. Yo debo garantizar esa seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad. Los procesos y mecanismos para garantizar la disponibilidad de los recursos de red y proteger contra ataques, colocando cortafuegos, previendo el ingreso de intrusos, el filtrado de datos, etc. ¿Cuáles son algunas recomendaciones de ciberseguridad en IoT? Es importante que estas recomendaciones y conclusiones que vamos a hablar no se deben considerar de manera aislada, sino como parte de un conjunto de acciones que se implementen en las diferentes empresas, en los diferentes proveedores para garantizar la seguridad. Vean ustedes que la ciberseguridad es un reto y es un riesgo geopolítico. Hay riesgos y hay retos que atacar. El uso de cibernautas plantea la convergencia entre lo ciber, lo geopolítico y la defensa propia. Los ejecutivos de las empresas multinacionales son embajadores de sus países de origen. Un ciberataque crea una zona de inestabilidad de alcances globales. O sea, en síntesis, hoy el mundo está es objeto de mira hacia este tema de la ciberseguridad. Quería contarles y hacer un paréntesis, hemos abierto un blog en este módulo, en el módulo 3, donde yo les voy a estar pasando noticias hoy y mañana sobre una actividad que se está llevando a cabo en Barcelona, en donde se están viendo cuáles son las tendencias que vienen, cuáles son las nuevas tecnologías, los nuevos desarrollos, las nuevas innovaciones. Y les he colocado algo sobre IoT y un video sobre IoT porque es uno de los temas que se están discutiendo. Otro de los temas que se están discutiendo es ciberseguridad. Si pueden meterse a Facebook, hay transmisiones en vivo de charlas, de las demostraciones, para que ustedes estén siguiéndole el pulso, ya que no pudimos ir, fueron otros los favorecidos, se pasa muy bien en Barcelona, se come muy bien, estemos al tanto y especialmente estemos al tanto del tema de Internet de las cosas. ¿Cuáles son los retos de la seguridad de Internet de las cosas? Bueno, debemos garantizar la confidencialidad, debemos garantizar la autenticación, que la información que llegue, que trasiegue por IoT, por las redes de IoT sea confiable, que yo autentique que esa información es confiable.
el control de los accesos a esa información. Elemento importante, la privacidad, la seguridad al moverme, la veracidad de esa información. Son una serie de elementos que se deben considerar en los como retos en el Internet de las cosas. Hay algunas acciones que están desglosadas en el documento, yo las traté de resumir en esta charla, en este webinar, no se las voy a enumerar porque son bastantes, pero nada más vamos a ir viendo el título de las acciones y uno o dos elementos a considerar. Por ejemplo, cuando se habla de interfaz de web segura, bueno, debemos evaluar el mecanismo de bloqueo de la cuenta. Debemos evaluar la capacidad de cambiar el nombre de control de usuario y contraseña. En cuanto a la autorización insuficiente, debemos evaluar las soluciones para entornos multiusuario, evaluar la solución de recuperación de contraseñas. Son diferentes acciones desglosadas que se deben considerar para poder garantizar la seguridad. Servicios de red inseguros, evaluar la solución para garantizar que los servicios de red no respondan mal a los ataques de desbordamiento, de buffer, fuzzing o negación de servicio. La falta de encriptación, bueno, evaluemos si la solución para determinar el uso de la comunicación cifrada entre dispositivos e Internet. ¿Qué tengo yo para eso? Otro elemento es la privacidad. Bueno, evaluar la solución para determinar si los datos personales recuperados están debidamente protegidos. Evaluar la solución para determinar si los datos de aseguramiento se identifican o se anonimizan. El tema de la interfaz insegura de la nube. Bueno, ahí están diferentes elementos que yo debo evaluar. Evaluar si esa interfaz me garantiza el bloqueo de cuenta. Si esa interfaz me garantiza o puedo garantizar que no se permitan contraseñas débiles, etcétera. La interfaz móvil, bueno, evaluar si esa interfaz móvil sobre el mecanismo de bloqueo de cuentas, evaluar si la interfaz móvil permite determinar si la opción para forzar la caducidad de la contraseña después de un periodo de tiempo específico, si eso está disponible. Hay toda una serie de mecanismos que yo debo de evaluar para garantizar, primero, que tengo seguridad, y esto lo hago a un título de un mapeo de una revisión de ese estado de situación. Verificar la insuficiente configurabilidad de seguridad. Entonces, debo evaluar la solución para determinar si los eventos de seguridad están disponibles. De vez en cuando, entonces yo tengo que meter elementos que distorsionen para verificar si hay la seguridad que yo digo que hay. El otro es el software inseguro. Bueno, evaluar el dispositivo para asegurarse de que utiliza archivos de actualización encriptados y que los archivos se transmiten mediante cifrado. Otro elemento importante también es la mala seguridad física. Evaluar que el dispositivo para asegurarnos de que utiliza una cantidad mínima de puertos físicos externos, por ejemplo, puertos USB en el dispositivo. Evaluar el dispositivo para limitar la capacidad de limitar en sí. Algunas recomendaciones para las interfaces de usuario. Entonces, garantizar que las cuentas de usuario válidas no pueden ser identificadas por mensajes de error. Son normativas o reglas o acciones que yo debo de revisar, de monitorear, de hacer check para garantizar. Bueno, con esto entonces resumo el tema para el día de hoy, que era hablar de la arquitectura de Internet de las Cosas, hacerles un resumen de cómo está esa arquitectura estructurada, hablarles un poquito de los diferentes protocolos utilizados en Internet de las Cosas y recalcando el tema de la seguridad. Recuerden, ahí está esa lámina que nos llama la atención en nuestro caminar, en nuestro transitar hacia el Internet de las cosas. Nuestra próxima salida es los cyberataques. Entonces debemos de garantizar
de que para la aplicación, para el desarrollo, para la solución que hemos de implementar en Internet de las Cosas, que ya estamos viendo que son infinitas, tener mecanismos de seguridad. Entonces, con esto doy por concluido el webinar número 3. Muy buenas tardes y hasta la próxima.